¿Podría indicar si el SRI ha realizado alguna revisión a las transferencias de los derechos representativos de capital que en varias ocasiones de manera pública ha referido haber realizado el contribuyente Lazo Mendoza, Guillermo Alberto, esposa e hijos? Son transacciones hechas en el exterior por sujetos pasivos que no necesariamente son sujetos pasivos en el Ecuador. Entonces no se pagó impuestos. Creo que la respuesta ha sido bastante clara que he dado. Porque existe ya una denuncia presentada, pero además el Ecuador y el mundo entero conoció con fecha 2 de octubre el entramado de los papeles de Pandora Papers, donde está relacionado el presidente de la República, Guillermo Lazo, que tendría 14 cuentas offshore en paraísos fiscales de manera opaca. Y mi pregunta va, ¿por qué la Fiscalía General del Estado se ha demorado 19 días para iniciar esta investigación? Y no quiero que me conteste a mí ni a los legisladores, sino que le conteste al país que necesita conocer la verdad. ¿Por qué se han demorado 19 días en iniciar esta investigación? Proceda a dar la respuesta. Gracias, señor presidente. La Fiscalía General del Estado ha dado inicio a la investigación previa inmediatamente de que tuvo conocimiento de los hechos y puesto en conocimiento la fecha de inicio de la investigación y la prosecución de la investigación. Con todo respeto, que usted se merece y nos merecemos nosotros, pero sobre todo los ecuatorianos. Domingo 2 de octubre conoció el Ecuador y el mundo entero la revelación de los papeles de Pandora. ¿O acaso ustedes no ven las noticias? Respondan, por favor. Señora asambleísta, con todo respeto, la Fiscalía General del Estado ha dado el inicio a la investigación previa en la fecha que he mencionado. ¿Cuándo? El 18 de octubre del 2021. O sea, se demoraron 16 días para iniciar esta investigación, cuando la Fiscalía General del Estado, por tan solo subir un tuit a las redes sociales, inicia allanamientos, actos urgentes y detenciones, y en este caso, con estas revelaciones que tienen delitos tan graves que presuntamente incurrirían en delitos de testaferrismo, de evasión de impuestos, de perjurio e inclusive de enriquecimiento privado no justificado, ¿ustedes se demoran 16 días? Proceda a dar. He respondido, señor presidente. No, quiero que me diga por qué se demoraron 16 días. Señora asambleísta, con todo respeto, como ciudadano ecuatoriano he explicado a usted y como funcionario público. La Fiscalía inició el 18 de octubre. ¿Pero por qué se demoró 16 días? Díganle a los ecuatorianos. O no puede contestarnos de eso porque los ecuatorianos necesitan saber la verdad. Señora asambleísta, con todo respeto que se merece usted y el pueblo ecuatoriano, he dado respuesta a su pregunta. Gracias, señor fiscal. Señor presidente, que sepa el pueblo ecuatoriano la falta de acción de la Fiscalía General del Estado, pero sobre todo que quede sentado en actas que no existe por parte de este órgano la intención de darle la verdad al país, ni también de colaborar con la Asamblea Nacional y con la Comisión de Garantías Constitucionales. Muchas gracias. Porque el procurador común, en la objeción que les hizo de la candidatura del hoy presidente Guillermo Lazo y el señor vicepresidente Borrero, ustedes, el procurador de UNES dice que ellos tienen o él tiene dinero en paraísos fiscales y presenta como prueba un reportaje de página 12, ¿no es cierto? Ya. Más allá de eso, ¿ustedes verificaron? Más allá de la prueba. En cumplimiento de la disposición de sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, nosotros lo que hacemos es solamente lo que presenta, ya que es responsabilidad del objetante presentar las pruebas contundentes que den fe y verifiquen sobre su denuncia. No es nuestra responsabilidad y eso lo dice el contencioso electoral. Ya, sí, yo lo sé. Yo quería que se diga aquí eso.
La Asamblea Nacional para dar explicaciones sobre el escándalo relacionado a paraísos fiscales tras la filtración de los papeles de Pandora. Antes, el mandatario se negó a acudir a otra citación fijada para el pasado miércoles. Mientras tanto, la Fiscalía de Ecuador abrió una investigación previa acerca del caso de defraudación fiscal exigida a principios de octubre por el ex candidato presidencial Yacu Pérez. De acuerdo a los archivos divulgados en los papeles de Pandora, Lasso habría controlado 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá. El propio mandatario afirma que se deshizo de todas sus empresas inmediatamente después de que se convirtiera en candidatos presidenciales de tener inversiones en el exterior. Claro, Andrés, y se lo he contado a usted en varias entrevistas. Y pero le he es que dicho esa a los denuncia está en ecuatorianos. página 12, justamente. ¿Y qué denuncia tiene en el que ver sentido eso? de que hay este banco Vanisi, ¿verdad? Oiga. Y que ese banco es una especie de opción para el tráfico de dineros que podrían provenir del Ecuador. Mire, Andrés, ese banco es un banco real que tiene edificio alquilado en Panamá, que tiene personal panameño, que tiene clientes, que paga una tasa impositiva del 25%, que es mayor que en Ecuador. Y por último, Andrés, capta recursos para prestar a los sectores productivos en Ecuador. Trae capitales del exterior al Ecuador. ¿Por qué? Y además, es un banco que desde el año 2013, justo en el diario El Telégrafo, aparece una entrevista de mi hijo, Juan Emilio, informando públicamente que existe ese banco. Usted tiene Así que, por lo 49 tanto, empresas offshore, señor Lasso. eso es mentira. Claro y contundente, porque yo hablo a nombre de 17,5 millones de ecuatorianos. Gané las elecciones el 11 de abril y los ecuatorianos apostaron por este plan de gobierno, no por el de otros sectores. Por lo tanto, ese decreto es inamovible. No lo vamos a derogar. Y me parece que es una pérdida de tiempo insistir en aquello por parte de gente que no es capaz de ver 360 grados. No el pedacito para generar conflictividad. No, definitivamente que no. Yo no voy a caer en esa trampa. Yo voy a insistir. Esos subsidios son para los pobres, no son para los narcotraficantes, no son para los contrabandistas, no son para los ricos.
Te mueves, te mato. Biológicos, instrumentos químicos, instrumentos electrónicos que sirvan para controlar tu cerebro. Si te mueves, te mato. Esto es gravísimo y ahí me gustaría hacer una pregunta en la profundidad que nos llevas en tu campo de estudio, Adrián. Si te mueves, te mato, está acabando con todas las expectativas económicas, es más, al revés, está siendo un boom multimillonario, y estoy hablando de la serie Los Juegos del Calamar. Hay quien dice que esto no es solo un negocio financiero en Netflix, porque ha batido récords de audiencia, sino que esto es un proceso de aleccionamiento y de entrenamiento deshumanizante para la sociedad. Es decir, que cada vez nos aleccionan para perder los sentimientos humanos, y pues si te mueves te mato, ¿no? Como se ve en esta serie tan desgarradora y sangrientamente o desalmadamente. ¿Qué posibilidad hay de que ese mundo financiero, Adrián, esté coludido justamente con esto que estamos diciendo, y que en el producto de la cara bella, a través de la televisión o de las series televisivas, pues la gente crea que se está divirtiendo con series como esta? ¿O es solamente una mera especulación, o podría ser? Adrián, adelante. Yo creo que es más que una mera especulación. No quiere decir que en este caso concreto, bueno, habría que tener más información para hacer afirmaciones concretas, pero que sí, efectivamente, puede ser perfectamente. En realidad no es algo tan nuevo. Sabemos que en toda la historia de Hollywood, por ejemplo, el objetivo de manipular la opinión pública, de orientar a la opinión pública en unos determinados patrones, ha sido una constante durante varias generaciones. Y situándolo un poco en el contexto en el que hemos hablado al comienzo del programa, ese intento de manipular a la opinión pública ahora parece que para la élite corporativa se está convirtiendo en algo tremendamente urgente. Yo creo que estos pasos tan rápidos uno detrás de otro, comenzando por el gran reinicio del proyecto Gran Reinicio del año pasado, la forma de exponerlo, la censura cada vez más descarada en redes sociales, son todos pasos que nos están revelando hasta qué punto esa élite corporativa está aterrorizada. Y en ese está aterrorizada porque piensan que tiene un alto riesgo de perder el poder, ¿no? Y como decía alguno, para ellos perder el poder puede ser acabar colgados de las farolas, ¿no? En esa situación todo es posible. Y entonces todos los instrumentos que han venido utilizando habitualmente, que hagan uso de ellos para controlar a la población, intentar controlar a la población, a esa población que creen que se les está escapando, es algo que entra perfectamente dentro de esa lógica. Como entra también esta utilización de la guerra cognitiva, en la que yo creo que lo más llamativo es dejar en manos de los militares un nuevo salto cualitativo en la labor represiva, ¿no? Seguramente es esa justificación bélica la que entienden que en este caso es la que les va a permitir, realizar una serie de actuaciones que les iba a resultar mucho más difícil quizás en el ámbito policial, judicial, etcétera, ¿no? Entonces, con el manto de cobertura de una posible guerra, de un enemigo exterior, seguramente están haciendo planteamientos relacionados. Primero, son dos ámbitos. El primero podría ser más o menos explicable porque algún tipo de guerra o de utilización de armas neuronales cognitivas, yo creo que de alguna forma todos los gobiernos recientes han hecho. Pero esto es, primero, hacer una utilización de ese tipo de armas,
y es plantear un peinado sistemático de tu propia población desde el punto de vista de la utilización de datos, de la información que utiliza, de las opciones de guerra híbrida, en general, de hacer un peinado de tu población, de privar a tu población de los derechos de privacidad y, además, amenazándole con utilización agresiva de armas neuronales contra